Bienvenido a este primer capítulo del podcast Historias que Emplean. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Alexis Amaya, un canario que en solo 9 años ha creado una empresa con un valor de más de 40 millones de euros. Un canario que hoy todo el mundo lo conoce y ha creado un capital con asiento canario. Alexis, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias por invitarme Hombre. a este nuevo proyecto que la verdad que tiene muy buena pinta y creo que es interesante. Bueno, me alegro. Quería preguntarte, porque otras veces has comentado que en tu trayectoria personal has pasado momentos malos y momentos de ruina. Me gustaría preguntarte qué recuerdo tienes de esa etapa y sobre todo hay una pregunta que me gustaría hacerte y que está relacionada con la chispa, el detonante que te hizo empezar de nuevo. Pues mira, la respuesta que te voy a dar no es nada épica, ¿vale? Es muy humana, ¿no? Al principio, cuando emprendí, mi primer emprendimiento, los objetivos eran muy mundanos, ¿vale? Eran objetivos muy simples, ¿no? Como algo crematístico, dinero, pues emprendí muy joven y bueno, y esos eran objetivos que no estaban demasiado alineados con los objetivos que tengo hoy en día, ¿no? Esos objetivos van ligados luego a tener, pues, tenía una habilidad que era vender, sabíamos, la verdad que el negocio facturaba, pero luego no tenía ninguna habilidad para administrar, porque cuando el objetivo es otro, distinto al de crear estructura, al de crear empresa, al de crear comunidad, pues obviamente el final está marcado desde que empiezas, ¿no? Luego fracasé, como le ha pasado a muchísimos emprendedores. De hecho, el 80% de los emprendedores suele fracasar antes del tercer año. Luego emprendí por obligación. El tercer emprendimiento, que es el último, que es el del presente, el que tenemos ahora, el de Dormitorum, es un emprendimiento casi obligado, ¿no? Porque al final, cuando tienes un fracaso estrepitoso, cuando generas pues deudas, generas compromisos con proveedores y con otras personas, pues tienes una obligación, o de esconder la cabeza como un avestruz y estar toda la vida escondiéndote, o hacer otro emprendimiento que te saque del pozo, ¿no? Porque por la vía de trabajar por cuenta ajena era imposible. Así que me vi obligado a emprender para solucionar mis errores pasados, ¿no? Y luego la chispa fue esa y bueno, y la verdad que ahora los objetivos son distintos, ¿no? Una vez que has conseguido recuperarte del golpe, una vez que ya todo tiene otro cariz, pues cambias de objetivos radicalmente, ¿no? Ya los objetivos son distintos y más alineados con lo que debería de ser una compañía que tiene una responsabilidad social en un estado, en un país, ¿no? Porque las empresas son las que generan y las que mueven la economía. El Estado por sí el Estado recauda y luego gestiona, ¿no? Y gestiona lo que los agentes, lo que las empresas con sus trabajadores generan, ¿no? Entonces esa responsabilidad es grande, ¿no? Fíjate, ¿no? Que si no hubieran empresas no habría nada, no habría Estado, no habría sociedad de bienestar. Entonces, desde esa responsabilidad alineé mis objetivos con esa responsabilidad, también por un interés personal, obviamente, porque a los empresarios siempre nos mueve un interés personal, por un propósito, pero si no están alineados con esos objetivos es muy complicado. Sí, me llama la atención, ¿no? Que esa transición que viviste, que pasaste de tener intereses por bienes materiales a tener una percepción de responsabilidad social. Era muy joven. Esa transición me parece muy, muy interesante porque refleja la madurez de lo que son los principios del emprendimiento. A hostias se emprende, como digo. Alexis, ¿sabes que el 50% de los emprendedores tienen miedo al fracaso? El 50 me parece una cifra demasiado baja. ¿Te parece baja? Yo creo que el otro 50 mintió. Cuando le hicieron la pregunta mintió, ¿no? Yo creo que el fracaso es algo que es inherente al ser humano en cualquier cosa que emprendas, ya sea una actividad empresarial o cualquier otra cosa, ¿no? El fracaso está ahí, ¿no? El miedo a que
al engaño, el miedo al fracaso, que al final es una manera de fracasar, ¿no? Y yo creo que el fracaso son mapas, yo creo que son mapas. Yo siempre lo digo, cuando imaginemos un restaurante, ¿no? Alguien que emprende en una idea de restauración y fracasa, ¿no? Y llega un momento que colapsa y tiene que cerrar las puertas, ¿no? En ese momento que está cerrando la puerta, en ese momento que tiene un fracaso encima, es cuando más sabe de su negocio. En ese momento que está cerrando la puerta, ya sabe que se equivocó en la carta, sabe que se equivocó en la ubicación, sabe que se equivocó en la comunicación, sabe todo en lo que se equivocó, pero es justo el momento que se está rindiendo y que lo está cerrando, ¿no? Cuando más conocimiento tiene de su negocio es cuando está fracasando. O sea, y cuando no tenía ningún conocimiento, que era cuando tuvo la idea, era cuando más entusiasmo tenía, ¿no? Entonces, yo pienso que el fracaso está ahí, te puede venir, te puede sobrevenir, pero cuanto más capacitación tengas para emprender, porque lo comentábamos antes, ¿no? Las ideas son peligrosas en el emprendimiento. Es la fase del emprendimiento más peligroso, cuando estás en fase de creación, de ideas. Porque es como un hijo, cuando tienes un hijo no le ves los fallos. Ajá. Entonces, incluso te pueden llegar... El amor es ciego. O sea, no, te llegan inputs, te dice, oiga, ¿te has fijado en este...? No, sí, ya lo solucionaré. No quieres ver los problemas, porque es tu idea, es perfecta, lo tengo todo atado. Entonces es peligroso, porque el entusiasmo puede jugarte una mala pasada. Entonces, cuando ya no tienes ese entusiasmo, pero tienes conocimiento, es cuando la gente se rinde. Y es justo el momento que debería de plantearse de volver a intentarlo, porque tienes el mapa. Es que me llama la atención con unas cosas que contaste el otro día que me hicieron reflexionar. Cuando nos comentabas que la administración no deberíamos celebrar el nacimiento de las empresas, sino ser conscientes de que la mayoría fracasa, un alto volumen de empresas fracasa antes de cumplir los 3 años de vida, ¿no? Entonces, celebrar nacimientos de emprendedores, cuando celebramos que un emprendedor, que hay mucho emprendimiento, si cogemos las estadísticas, estamos celebrando que el 80% de esos emprendedores dentro de 3 años van a tener su vida arruinada. Entonces digo, hostia, dejemos de celebrar tantos nacimientos. ¿Cuáles serían las claves? ¿Cuáles serían las claves para aumentar la supervivencia de estas empresas? Según tú, ¿qué factores serían los determinantes cuando alguien empieza? ¿Qué factores no se le pueden escapar para que tu empresa no se muera antes de nacer? Yo lo tengo claro. Cuando tú emprendes porque crees que tienes un talento, o lo tienes, ¿no? Cualquier emprendimiento que tú hagas, tú crees que tienes un talento oye, soy talentoso hago unos muebles muy bien, hago una carpintería, soy un fontanero de lujo, soy un abogado que soy perfecto, o soy un buen consultor. Siempre que emprendes en algo, tienes un talento, sabes hacer algo, ¿no? Tienes un know-how de esa actividad que vas a realizar. Pero hay otras aristas, hay otras cosas que a lo mejor no controlas. Cultura financiera, cultura comercial, a lo mejor no sabes dónde invertir, a lo mejor no tienes ni idea de los impuestos que tienes que pagar, ¿sabes? No tienes cultura fiscal. Entonces, eres bueno en ese talento, pero cojeas en el resto de cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Cuando tú cojeas en la mayoría de las cosas, excepto en el talento que crees que haces bien, no tienes muy buen futuro eso, ¿vale? No tiene buen futuro. Por lo menos, yo siempre digo que si no eres vendedor, no eres emprendedor, ¿no? Porque cuando te sobrevienen problemas en un emprendimiento, pero hay dinero en la caja, hay un colchón, ¿no? Hay un colchón, a lo mejor lo puedes solventar, ¿vale? Entonces, el aprender a vender, el tener conocimientos comerciales, el tener cultura comercial, yo creo que es muy importante a la hora de emprender. Tú siempre has contado que siempre querías emprender, siempre has querido ser emprendedor, tenía esa jiribilla ahí dentro, ¿no? No, la verdad que yo cuando era niño ¿Tú qué querías ser de niño? Nada, disfrutar de la vida. La verdad que yo nunca fui de los que ni quería ser futbolista, ni médico, ni veterinario, ni bombero, ni nada. Digo, yo ya cuando la vida me avise ya tomaré nota, ¿no? Y así, la verdad que no tenía. Luego sí me gustaba el diseño gráfico, porque en la familia siempre hemos sido artes gráficas, y estudié diseño gráfico, y mira, acabé vendiendo colchones. O sea, al final, el camino que eliges, cuando eres muy joven también, a veces no sabes lo que la vida te va a deparar, ¿no?
Entonces es complicado, es que alinear lo que tú, Sin embargo, lo que tú crees que te gusta, porque al final cuando decides una profesión, la estás decidiendo sin haberla ejercido. pero sin embargo, elegiste no tener jefe. Elegiste pronto tener esa iniciativa. He trabajado al principio por cuenta ajena y la verdad que todos los trabajos que he tenido siempre he aprendido algo, siempre me he llevado algo y a ver, el camino, cuando montas una compañía como Ornitorum, no la montas un día y así, te levantas, te estás aprovechando de todas las experiencias anteriores que has tenido, tanto en empresas de otras personas como en las tuyas propias que has fracasado, ¿no? Entonces, todo es un aprendizaje, todo lo que hice antes de Pero Alessi, yo me imagino que todo este proceso no lo has vivido solo, porque a veces no asumimos que un empresario, una persona que se hace a sí misma, que no le debe nada a nadie, que es una persona que se cultiva sola, ¿no? Pero detrás para que esta persona llegue a tener éxito, detrás de ella están más personas, están sus familias, las personas que lo quieren, las personas que lo apoyan. ¿Cómo construiste tú tu red de apoyo, ¿no? Más allá de tus capacidades? ¿Quién estuvo cuando tú lo necesitabas? El éxito son toma de decisiones. Pero el error también es Alessi. Sí, la toma de decisiones te enfrenta luego a un error o a un acierto, ¿vale? Ajá. Entonces, construir el éxito empresarial, antes de llegar a ese éxito, has tomado una serie de decisiones hacia atrás, ¿no? Si pudieras hacer un árbol cronológico de las tomas de decisiones importantes desde que naces hasta que consigues el éxito empresarial, hay un montón de decisiones que has tomado a lo largo del camino que te acercan o te alejan, ¿vale? El tener personas que te ayuden a tomar esa buena decisión, ¿cómo vas a negar que esas personas no han sido parte del éxito? O sea, sería un ego estratosférico, ¿no? Sería un ego descomunal pensar que todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida hasta llegar a ese éxito las has tomado tú solo. Digo, eso es, y ya no solamente de la familia, sino de cualquier persona con la que te has encontrado, alguien que te da un consejo, alguien que te avisa de algo, alguien que te avisa de una oportunidad, que te avisa de algo, algo que te va a ocurrir, que te alejes de eso. O sea, esas microdecisiones o decisiones importantes siempre las tomas influenciadas por algo o por alguien. Entonces, el éxito siempre es compartido, siempre, el que sea. Hablando de personas, ¿qué relación tienes con tus trabajadores? Una empresa que factura 40 millones... 50, perdón. Una empresa que factura 50 millones. No te quito nada. ¿Qué relación mantienes con ellos? Yo te he oído muchas veces hablar que el salario mínimo es insuficiente, que no permite garantizar unas condiciones de vida dignas. En tu empresa, ¿cómo son las relaciones laborales a las que, no sé, entiendo que las que se dan, pero también a las que tú aspiras? ¿Cómo son esas relaciones? Porque al final, construir una empresa es un trabajo, como bien dices, es un trabajo colectivo. A ver, siempre se me dice que yo soy, apoyo el aumento del salario mínimo, ¿no? Yo creo que hay que comentar el valor de las cosas, ¿vale? Yo creo que tenemos que hacer compañías que sean productivas y que esa productividad luego se use en aras de que los trabajadores pues tengan su parte, ¿vale? Que reciban su parte de las ganancias o de esa productividad, ¿no? Cuando una empresa no es productiva, aumentar el salario mínimo para ese tipo de empresa no es saludable, ¿no? Entonces tenemos que poner el foco en que las empresas sean productivas, ¿vale? A veces yo critico esta serie de cosas. A veces no me gusta cuando las organizaciones públicas ayudan a empresas que no son productivas. Porque cuando algo no funciona, Ajá. Cuando una empresa tiene procesos o sistemas que no funcionan y le damos dinero, estamos aumentando el problema. Le estamos dando dinero para que invierta en algo que no funciona. Entonces lo que estamos aumentando es el problema. Estamos haciendo esa empresa más grande cuando no tiene cimientos. Claro, Entonces, y la hacemos dependiente, claro, y adicta, claro, la convertimos adicta a la subvención. No es algo, una herramienta que te ayuda a solventar un problema. Las subvenciones y las ayudas son importantes, pero hay que dárselas a modelos que están validados, a modelos que sabemos que si le damos esa ayuda va a construir algo.
va a replicar su negocio en otros lugares, su masa salarial va a aumentar, pero va a aumentar también junto con la productividad. Pero si cogemos una empresa que no ha validado su idea, que no ha validado ese emprendimiento y le damos ayuda, estamos haciendo que ese error sea mayor todavía y lo haremos dependiente. Entonces, aumentar el salario mínimo a una empresa que no es productiva es malo. Primero tenemos que ayudarlos ayudarlos a que sea productivo antes de hacer eso. Pero si hay empresas que generan valor, si hay empresas que generan productividad, pues oye, yo creo que el salario mínimo en esa empresa no debería existir. Porque el salario mínimo es eso, es mínimo. Es lo mínimo que deberías pagar, ¿vale? En las compañías que son productivas y que son responsables socialmente y que generan valor, el salario mínimo no existe. Es una anécdota. Nadie cobra salario mínimo. Entonces, el salario mínimo se quejan las empresas que no son productivas. Ajá. Entonces, por lo cual, al final si es tú un eres un empresario problema que te quejas del salario mínimo, es que tengas que revisar el modelo. es que tienes que revisar el modelo. Tienes que revisar el modelo. Y no vas a salir con ayuda. Vas a tener que meterle ingenio, cabeza, talento y tratar de que tu negocio produzca. Y entonces, y luego hay empresas que pagan el salario mínimo, pero quieren crecer apuntalados en trabajadores con salario mínimo. Precarizado. Digo, oiga, O sea, el modelo basado en la explotación. de base No en la productividad. algo aquí no funciona. Sí. Porque, oye, si tú estás empezando todos hemos empezado alguna vez y hemos pagado el salario mínimo. Aquí no vamos a darnos medallas como si fuéramos... Pero si tú ya tienes un negocio que está facturando, que ya está crecidito y tienes ya muchísimos empleados y la mayoría cobra el salario mínimo, entonces tu crecimiento no lo has financiado tú, lo has financiado tus empleados. Claro. Entonces, eso es lo que me quejo. Eso es de lo que me quejo y de lo que adolecemos algunas de las empresas que tenemos en Canarias, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? Pero también se da un fenómeno curioso, a ver si es que ahora mismo tenemos 145.000 parados. Sí. Bueno, este mes no sé cuántos serán, pero nuestra cifra ronda por ahí, esa magnitud. No es un dato malo históricamente. No es malo, Ha habido pero datos tenemos peores. 60.000 ofertas de empleo que no hemos cubierto. Entonces se da un fenómeno. Por un lado tenemos un grupo voluminoso de fuerza de mano de obra que no encuentra empleo, con lo cual es un problema para esta sociedad y para estas personas, porque son recursos que están infrautilizados, y por otro lado no encontramos personas para cubrir determinados puestos de trabajo. Y nosotros desde el observatorio hicimos un estudio y las causas de rechazo a la oferta de empleo no están vinculadas muchas veces directamente con el puesto de trabajo, sino la escasez de vivienda, la distancia al puesto de trabajo, Sí. etcétera. Hay un problema grande y yo creo que las administraciones son conocedoras, evidentemente, como tú bien has recalcado, ¿no? Yo lo vivo en mi compañía también. El salario en mi compañía es el más alto del comercio en España y tengo trabajadores con serios problemas para conseguir una vivienda o para renovar un simple contrato de alquiler. O sea, tengo trabajadores que ya me vienen, oye Alexis, me quieren renovar el contrato, me quieren subir a 1.000 euros, a 900 euros, y es un problema. A ver, no es culpa de nadie, el mercado nos ha llevado a esta situación. Lo que tenemos que poner es solución. La vivienda yo creo que es el principal problema, porque al final, cuando tú eres un trabajador que tienes un salario y sientes que lo que vas a percibir, ya no solamente en salario económico, aunque es una parte muy importante, ¿no? Sino el esfuerzo del traslado, el esfuerzo físico a lo mejor del trabajo, voy a estar reventado los 30 días del mes y al final lo que estoy percibiendo no me da para vivir, pues te cuesta frustra. dinero ir a trabajar. Eso frustra a cualquiera, frustra a un empresario que se mata a trabajar y ve que su empresa no da. Cuando un empresario siente eso, cuando un empresario monta una compañía y siente que todo su esfuerzo no está valiendo para nada, pues tenemos que ponernos en lugar de esos trabajadores que hacen también ese esfuerzo. También es una manera de emprender, levantarse, ir a trabajar, hacen su emprendimiento, ¿vale?, por cuenta ajena, y que también sienten que su esfuerzo no vale para nada. Yo me pongo en el lugar de esas personas. Es frustrante Frustra percibir igual, el mercado de trabajo frustra así. igual a un empresario que no consigue que su negocio sea rentable, que a un trabajador que tampoco consigue que su esfuerzo tampoco sirve para cubrir todas las necesidades de su familia, ¿no?
Entonces, es un problema. ¿De quién es culpa? No lo sé. Eso es algo... Pero es algo que yo no... creo que al final la culpa se divide entre los actores que están aquí. Siempre. La culpa siempre es dividida. A mí como administración me preocupa cómo mejorar, cómo podemos hacerlo Exacto. mejor nosotros, ¿no? En la parte que nos toca, la parte de responsabilidad pública, pues los trabajadores tienen su responsabilidad, los empresarios también, pero la administración también. Me preocupa en qué podemos hacerlo mejor y cómo podemos hacerlo mejor. Cómo diseñar un futuro con una productividad más alta, con mejores condiciones de vida para las generaciones Las venideras. administraciones deben acompañar, pero no deben ser la solución. La solución debe de ser desde el ámbito privado. O sea, cuando lo vemos en países con más que tienen más claro cómo deben funcionar los negocios, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos móviles en las manos porque dos compañías, Intel, AMD, compitieron entre ellas libremente, sin tener en cuenta ni al gobierno, ni a las ayudas, ni nada. Digo, yo saqué un procesador de un núcleo, pues llegó el otro y dijo, yo quiero ahora 2 núcleos. Pues ahora yo para competir contra ti saco 4 núcleos, 8 núcleos, y ahora voy a hacer un procesador pequeño que me quepa en la mano, ¿no? Entonces esa competencia privada, desde el ámbito privado, hizo que un artilugio como un teléfono móvil floreciera y saliera adelante. Si esas dos compañías hubieran estado apuntaladas en el sector público, hubieran tenido contratos del sector público, hubieran tenido ayudas del sector público, estarían acomodadas. No hubieran seguido avanzando en el desarrollo de esas nuevas tecnologías. No nos damos cuenta de que las administraciones públicas tienen que ser simplemente un mero apoyo, pero desde el ámbito privado, competir contra otra empresa es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace crear mejores productos para nuestros clientes, a mejores precios. O sea, y ese avance, esa competencia sana entre compañías privadas nos hace mejores, nos hace más productivos, nos hace estar siempre atentos. La comodidad, el estar acomodado sabiendo que alguien me va a ayudar, eso no le... y más en un mundo globalizado. Claro. Eso nos hace abrir la boca y que no entre la comida. No me refiero a que las empresas de Canarias estén así, ni mucho menos, no se me malinterprete, ¿vale? Ajá. Pero sí es verdad que a veces cuando la economía va mal, siempre miramos a lo público, como si los políticos tuvieran culpa se les echa mucha culpa de cosas, es verdad que, oye, corrupción, todas estas cosas que estamos viendo, oye, son culpables. Pero hay muchas cosas que podemos mejorar. Podemos mejorar la burocracia, acompañar. Sí. Pero el sector al final privado... funcionamos como si fuéramos las vías de comunicación, las carreteras, las autopistas, que permiten que se puedan producir la movilidad entre los privados. La gestión de los impuestos y de servicios, obviamente eso, en un Estado como el español, corre por cuenta del Estado, ¿no? de las personas que nos gobiernan, ¿no? Pero estamos hablando de los elementos productores, de los agentes productores. Estamos hablando de los que producen para que luego el Estado gestione. Y eso son las empresas, son los trabajadores y los empresarios, ¿vale? Entonces, es que al final yo te estoy dando dinero para que tú produzcas, para luego yo recaudar impuestos. Digo, no tiene sentido. Las empresas, desde el ámbito privado, tienen que ser capaces de producir, porque así sería, para que sea más óptimo para el Estado poder luego recaudar más impuestos. O sea, y no poder podemos redistribuir si no producimos primero. Claro, si no hay hay una alta producción y altos niveles de productividad. Pero a veces noto que hablamos de la productividad en Canarias como un arma arrojadiza hacia los trabajadores. Y no es cierto. Yo te hago una pregunta, ahora te hago yo de entrevistador, Luis. Venga, pregúntame. Cuando yo vaya a tu podcast... ¿Qué trabajador es más productivo? ¿Un agricultor arando con la azada o un agricultor arando con un tractor? ¿Quién es más productivo? El tractor, evidentemente. ¿Y quién compra el tractor? ¿El agricultor o el jefe? El que tiene el dinero para comprarlo. Entonces la productividad va asociada a la tecnología y a la inversión, al capital. Claro. Entonces, la productividad siempre va ligada a la inversión. Lo que pasa es que aquí no queremos invertir. Es muy buena la reflexión que estás haciendo, Alex. Aquí, es mira, muy buena. La RIC está... hay un exceso de capital inservible en la RIC que no tiene sentido. La RIC es un elemento fantástico del REP que yo defenderé a muerte toda la vida. Yo soy un defensor del REP, yo me dejaría la vida por el REP. O sea, porque es lo más justo
Y es algo que tenemos... Otro día tendremos oportunidad de hablar sobre el REF. No, lo del REF para mí es como una batalla mía. Pero luego hay elementos del REF que podríamos cambiar. Uno es el AIEN, que no quiero aquí sacar espadas, y otro es el RIC. La RIC debería de ser algo en lo que un empresario invierte para hacer crecer su negocio, no para hacer crecer su patrimonio. Porque si le estamos detrayendo impuestos al Estado, porque la RIC al final le está quitando impuestos recaudatorios al gobierno, le está diciendo, oye, esto no te lo pago porque voy a invertir en cosas. Oiga, vale, no me lo pague, pero invierta usted en hacer crecer su negocio y generar más riqueza, no en aumentar su patrimonio que no genera nada. Claro. Entonces yo pienso... Esa responsabilidad social a la que tú hacías mención, ¿no? La creación de riqueza, aunque tú la crees, también pertenece a ese contexto que te ha dado la oportunidad de poder crecer. Claro, porque si tú coges la RIC y lo usas como un elemento para, oye, en lugar de pagar impuestos, joder, me voy a comprar 3 naves que las tengo cerradas, que no las uso, pero son mías. Y especulo con ellas. Pues entonces no estamos haciendo nada con eso, ¿no? Alexis, nos queda poco tiempo. Y antes de que te vayas, quiero hacerte un par de preguntas. Antes estábamos hablando del problema que tenemos con el relevo generacional. Sí. Cómo se están produciendo cierres empresariales de empresas históricas de toda la vida de aquí, que conocemos todos, y que no hay capacidad de que alguien asuma el timón y asuma la capacidad de darle continuidad a todo esto. ¿Cómo ves tú todo este problema? Porque al final estamos viendo que puede ser un problema de adaptación, o sea, se jubila la persona y se jubila el modelo, pero si quisiéramos darle continuidad, más allá de comprometer a los hijos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque yo sé que todo esto... Los relevos, yo estoy preparando el relevo de mi hija y tiene 3 años. Pobrecita, mucha responsabilidad para una niña. Pero te voy a explicar, pero te lo voy a explicar. Suena a que la voy a formar para que dirija, no. Quiero ver que cuando me cuentes lo que tú estás haciendo con tu hija para el relevo, me gustaría que esto se extendiera a decir qué podemos hacer con nuestros hijos para el relevo, para las próximas generaciones de canarios y canarias, ¿no? El futuro que le queremos dejar, ¿no? Mira, los relevos se tienen que hacer pensando en que tus hijos quizás no tengan ganas o no quieran seguir llevando lo que tú de manera autónoma decidiste hacer. Yo decidí crear esta compañía y mis hijos no tienen por qué estar obligadas a llevarlo, ni que tengan ningún estigma. Mira, a ver, que el padre creó eso y él no la quiso llevar después. No, mi hija hará lo que ella le dé la gana y yo, como no quiero dejarle esa responsabilidad, pues estoy trabajando para que eso no ocurra. Como una empresa cuando es centenaria, una empresa cuando tiene ya una historia, tiene la capacidad de dirigir su futuro, ¿no? Puede dejar entrar un socio, puede vender una compañía, un socio estratégico, un socio que sí quiere hacer un relevo, puede acoplarse a una estructura más grande, puede hacer 1000 cosas. Lo que no podemos es ponernos una venda en los ojos y esperar hasta el final de nuestros días y darnos cuenta de que nuestros hijos no quieren o no están preparados para continuar con el legado, ¿no? Entonces, tienes que tener preparado todas las posibilidades. Tienes que preparar, oye, la solución de que entre un fondo de inversión, de que entre un socio estratégico, de acoplarme a una estructura más grande, o que mi hijo al final, pues mira, al final sí, quiere seguir llevándola, también dejarle abierta esa posibilidad, ¿no? Pero hay que trabajar esa dirección y no lo puedes hacer al final. Si tú quieres que entre un socio estratégico o un fondo de inversión, tú tienes que hacer una serie de cosas en tu compañía para que eso se dé. Y eso en Dormitorum lo tenemos claro. Ajá. Y por último, ya para finalizar, me gustaría que nos ayudase a definir un poco cómo deberíamos cambiar las administraciones públicas, sobre todo las que estamos vinculadas al empleo, a la creación de empleo, al fomento de la economía social, al fomento de la cualificación y la formación. Me gustaría que, de alguna forma, solo una idea, que otra vez hemos hablado de la formación dual, esa capacidad de recuperar la formación dentro de la empresa. Me gustaría que nos diera una última pincelada de cómo mejorar las políticas de empleo y las políticas de formación. Hombre, la educación yo creo que es importante desde la base. Nosotros estamos ya viendo cómo nos falta mano de obra en algunos oficios. No es que coloques una oferta de empleo y no te venga nadie, es que nadie está a lo mejor capacitado para hacer ese oficio, ¿no? Entonces yo creo que la FP Dual
para mí es algo que siempre he defendido. Yo creo que la FP dual es un acierto y que debería de instaurarse. Ya vamos tarde, pero cuanto más tarde va a ser peor. Yo creo que esta manía que tienen los gobiernos estatales de que cada vez que entra uno cambia el modelo, yo creo que debería haber un consenso. Hay ciertas cosas donde los partidos... Que no es política de partido, ¿no? Mira, hay ciertas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego vamos a matarnos en lo demás. Pero en educación es un tema que es vital para un país. Es que es de todo, es que no es de una ideología, los grandes partidos, incluso los pequeños, deberían de sentarse y hacer un pacto de Estado. Y entre todos consensuar un modelo educativo e implantarlo. Y que sea sólido, meterlo en la Constitución, que no se pueda cambiar, que no entre cualquiera. Entonces, yo creo que se usa como arma arrojadiza para que cada uno inocule su ideología en los procesos educativos, ¿no? Pero lo digo de un bando y de otro, ¿no? O sea, entonces cada vez que entra uno trata de imponer su ley, ¿no? Entonces hay que tener más altura de mira y la educación yo creo que es el futuro y lo estamos viviendo. Tenemos que saber distribuir las necesidades en cada momento. Ahora se está escuchando que se van a hacer 6.000 viviendas, no sé cuántas miles de viviendas, y yo me pregunto, digo, ¿quién las va a hacer? Cuando te cuesta encontrar a alguien que te arregle la tubería del fregadero, o sea, te cuesta encontrar a alguien que te haga un apaño en casa, y ahora vamos a hacer 50.000 casas, ¿con qué? Con robots. O sea, no, traeremos gente de fuera, ¿y dónde los aloja? Si estamos haciendo casas porque no tenemos vivienda, ¿dónde aloja? O sea, yo creo que es un problema, y eso es producto de que hemos estigmatizado oficios. Sí. Hemos estigmatizado oficios. Si yo tuviera 20 años, yo me haría albañil. Yo no lo tengo, yo me haría albañil sin lugar a dudas. Claro, porque la falta de trabajadores va a generar altos salarios, altos ingresos. Claro, porque me voy a ser abogado, son muy buscados. Claro. Ya, pero tengo un diploma ahí bonito, soy abogado. No, hombre, bueno, usted debería ser albañil, debería ser fontanero, electricista, porque vas a tener trabajo y le vas a dar patadas al dinero. Entonces, a veces estigmatizamos ciertos oficios y la realidad es que necesitamos de todos los oficios. Un país necesita de todo. O sea, entonces, yo creo que la FP dual ya llegamos tarde. Vale, me lo voy a apuntar a Alessi, no sé desde el observatorio si seremos capaces de cambiar la Constitución para que la educación sea un pacto de Estado, pero me lo voy a apuntar. Yo hago mis locuras, yo digo, como no tengo responsabilidad, puedo decirlo libremente. Me parece bien. Bueno, hemos llegado ya al final, me lo paso muy bien, o sea, has sido el primero, he disfrutado como un enano entrevistándote, he aprendido mucho de ti y me voy a apuntar un montón de cosas desde aquí. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. La verdad que encantado y espero que tenga éxito este podcast porque es un tema importante, el empleo. El empleo, es que el empleo es la base de todo, es la base al final, es lo que vertebra todo, y es la cifra en la que todos los gobiernos más se preocupan, ¿no? El tener un buen dato de empleo y yo creo que todos siempre se preocupan de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es que el empleo, al fin y al cabo, es lo que satisface nuestras necesidades, tanto materiales como servicios, es lo que nos permite después tener una identidad, porque le da sentido a nuestra vida, genera los recursos necesarios para vivir, pero también genera los recursos para que una sociedad crezca. Sí. O sea, es un elemento vertebrador y es un elemento que solo pensamos en él como una relación entre empresario y trabajador, pero abarca toda nuestra capacidad de satisfacer necesidades, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, Alessi, y nada, espero verte pronto. Gracias, Luis. Te invito a mi podcast. Ya lo verán a Luis también a mi podcast. Ahí estaré. Venga, muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo del podcast y se lo hayan divertido con Alessi. En el próximo capítulo tendremos a una piba del Cotillo que de pequeña iba a pescar con su padre y se pegaba el verano en Salitrada. Es una persona que ahora mismo está en primera línea de la política y espero que les guste la entrevista que le vamos a hacer. Así que nada, les esperamos en el siguiente capítulo. Si les ha gustado, suscríbete a este canal y si no, darnos un like.